Hola, sean todos bienvenidos al presente podcast. Reciban un caluroso saludo de parte de los maestrantes en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Vilma Elena Hernández Gómez, Olga Marjorie Molina Castro, Darlis Candelaria Montero Narváez y Yesenia El Carmen Rivera Altamiranda. Este es un espacio especial en el que estaremos conversando de forma muy reflexiva y teórica de las dinámicas educativas actuales y de dos autores representativos de la pedagogía crítica y decolonial. Como sabemos, el contexto educativo requiere desde hace mucho tiempo una nueva versión de lo que hacemos en la práctica pedagógica y de la forma en cómo ésta impacta en todo el colectivo educativo. Dado que la sociedad necesita individuos con capacidad de reflexionar críticamente y de forma autónoma a todas las realidades, generando así una habilidad de crear nuevos saberes y conocimientos. En este sentido, en el podcast hablaremos sobre los aportes de orden histórico hechos por la pedagogía crítica y decolonial. Autores como Paulo Freire y su documento Crítica y Propuesta de Educación refiere que en todo momento y espacio la educación debe ser repensada desde todos los puntos de vista, ya que estos pueden llegar a ser trascendentales dependiendo de la medida en que representan un cambio significativo. En este orden de ideas, una educación concientizadora forma una idea de los hombres y mujeres como seres inconclusos y por lo tanto como individuos que para que hagan parte del mundo deben identificar cada contexto. Este tipo de educación, diferente de la bancaria, se da en la praxis. Una de las tesis centrales de Freire respecto a la educación señala que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. De acuerdo con lo anterior, la educación concientizadora es una educación que libera, ya que se busca la adopción de la conciencia, sea ligera o profunda, pero en ambas situaciones se parte de un proceso de transferencia crítica en el que la vida del individuo se ve afectada directa o indirectamente. Asimismo, Freire plantea un tipo de educación a través de la cual el individuo pueda generar reflexiones críticas partiendo de su hecho social, económico, geográfico, etc., entre otros aspectos. Adicionalmente, Freire hace mención a los oprimidos y estos a su vez los llama los alfabetizandos, pues son aquellos que en vez de verse como oprimido y opresor, deben considerarse educador y educando, sin necesidad de someterse los unos a los otros, siendo empáticos para reconocerse entre sí, como complementos que forman seres incluyentes con acciones para aprender, producir y recrear. Lo anterior, teniendo en cuenta que muchas veces la actitud del educador es de aquel que dicta e impone la del educando, de un sujeto pasivo que acepta sin ninguna actitud reaccionaria. El alumno queda minimizado ante el profesor. Su palabra, más que valer menos, vale nada, porque ¿qué podría enseñarle un alumno a un maestro? El profesor tiene una conducta de prepotencia, de egoísmo ante el alumno, que no sabe, pues no lo tiene como su igual. Él se considera superior. Por su parte, Vini Melis Espinosa, 2010, en su producción Hacia una sociedad del conocimiento como emancipación, una mirada desde la teoría crítica, hace referencia a la sociedad del conocimiento y lo que la tecnología ha influido en términos generales en todos los contextos colectivos, en especial el económico, pues desde este punto muchos países han aprovechado lanzar propuestas políticas que ponen en desventajas a los países de tercer mundo. Asimismo, se le ha dado poder a la tecnología, de lo cual algunos no se han percatado, puesto que se cree que en ella se encuentra la verdad absoluta y que su implementación mejora las bases económicas, al punto de abrir una dualidad entre sociedad del conocimiento y economía del conocimiento. Vini Melis, 2010, considera que lo que describe a la sociedad actual es una serie de nuevas estrategias productivas basadas en el uso
intensivo de información con fines empresariales. Y por lo tanto, lo que estudia es la innovación, la propiedad intelectual, los marcos legales que incentivan la apertura económica en el mundo globalizado o los cambios en los modelos educativos que garanticen la formación de personas altamente calificadas para las empresas. De acuerdo a lo anterior, la tecnología exige una adaptación de todos los contextos. Sin embargo, esto representa también desventajas, las cuales solo se pueden mirar desde reflexiones críticas, pues se han forjado teorías que justifican situaciones y hechos de la interacción social. La teoría crítica, en cambio, por su forma de acercarse reflexivamente a la totalidad social y a la unidad entre praxis y teoría, permite distinguir la forma en que están configuradas esas relaciones sociales de interacción, haciendo distinguibles, por una parte, las diversas manifestaciones de dominación política y económica, y por la otra, las de emancipación y libertad. Binemelis, 2010, página 214. Teniendo en cuenta lo anterior, desde la crítica se puede deducir que esas ventajas y desventajas siempre serán más inclinadas hacia aquellos que no cuentan con las mismas condiciones y características para el buen desarrollo de la tecnología y los cuales se verán en amenaza de manipulación y control. Reflexionar sobre los procesos de socialización represivos y sobre los diversos mecanismos de control social que impiden el desarrollo de los individuos críticos es relevante, como lo es en una sociedad del conocimiento. El papel de los nuevos medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas a la construcción de una cultura centrada en el entretenimiento y la producción alienante de inconsciencia. Binemelis, 2010. Autores como Paulo Freire y su documento Crítica y Propuesta de Educación refiere que en todo momento y espacio la educación debe ser repensada desde todos los puntos de vista, ya que estos pueden llegar a ser trascendentales dependiendo de la medida en que representan un cambio significativo. En este orden de ideas, una educación concientizadora forma una idea de los hombres y mujeres como seres inconclusos y por lo tanto como individuos que para que hagan parte del mundo deben identificar cada contexto. Este tipo de educación, diferente de la bancaria, se da en la praxis. Una de las tesis centrales de Freire respecto a la educación señala que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. De acuerdo con lo anterior, la educación concientizadora es una educación que libera, ya que se busca la adopción de la conciencia, sea ligera o profunda, pero en ambas situaciones se parte de un proceso de transferencia crítica en el que la vida del individuo se ve afectada directa o indirectamente. Asimismo, Freire plantea un tipo de educación a través de la cual el individuo pueda generar reflexiones críticas partiendo de su hecho social, económico, geográfico, etc., entre otros aspectos. Adicionalmente, Freire hace mención a los oprimidos y estos a su vez los llama los alfabetizandos, pues son aquellos que en vez de verse como oprimido y opresor, deben considerarse educador y educando, sin necesidad de someterse los unos a los otros, siendo empáticos para reconocerse entre sí, como complementos que forman seres incluyentes con acciones para aprender, producir y recrear. Lo anterior, teniendo en cuenta que muchas veces la actitud del educador es de aquel que dicta e impone la del educando, de un sujeto pasivo que acepta sin ninguna actitud reaccionaria. El alumno queda minimizado ante el profesor. Su palabra, más que valer menos, vale nada, porque ¿qué podría enseñarle un alumno a un maestro? El profesor tiene una conducta de prepotencia, de egoísmo ante el alumno, que no sabe, pues no lo tiene como su igual. Él se considera superior.